¿Y qué estrategia suele llevar esta gente? Los piratas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que estáis los dos durmiendo, ellos son conscientes de que, oye, aquí no hay nadie. Claro. Vamos a... Es decir, ¿siempre están al tanto de vuestros movimientos, los piratas? ¿O no siempre? No siempre. A ver, saben un poquito la operativa y por eso te digo que cambiaron su actitud con nosotros cuando ya sabían que les íbamos a responder. Cuando no había personal de seguridad en los barcos, pues ellos, barco español, pues es un objetivo fácil. Para adelante. Claro, ¿qué pasa? A ellos son mafias también y los sueltan en los esquifes, a los que están cerca de la costa somalí. Ahí le dan un barril con agua y unos puños de dátiles y la droga esa que mascan ellos, que se llama cat. Los sueltan ahí en mitad del océano y no vuelvas sin haber secuestrado un barco. Entonces, claro, ya se desesperan más, se vuelven más agresivos. Entre la droga, en estar ahí bajo el sol todo el tiempo. Luego, claro, cambiaron porque el radio de acción que tenían era muy corto. Con esos esquifes no tienes autonomía. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Habían secuestrado balleneros o barcos más grandes y desde esos balleneros soltaban... Claro, el ballenero tenía un alcance de muchas más millas, te podías ir a mitad del Océano Índico y ahí había un ballenero que soltaba de repente los esquifes. Y como te cruzaras con un barco que no llevaba protección, pues lo atacaban. Era esa su manera. Ellos probaban. Sí, sí. ¿Y entraste en conflicto? Entiendo que sí, ¿no? Llegaste a entrar... Claro. Aquí en España no se sabía ni la mitad de lo que pasaba allí. Muchas veces, a ver, tú podías tener un embarque de 4 meses y que no pasara nada. Porque muchas veces te cruzabas con un barco, unos pescadores, igual son pescadores. Pero si ya mira, son españoles, no vamos a... Pero igual llevaban el armamento ahí escondido. No. Claro, ellos ya sabían con quién podían meterse y con quién no. Pero siempre hay avistamiento, entonces se activa el protocolo. La mitad de los casos actualmente, al principio sí que hubo bastante más acción. Era eso, el barco, el esquife o el ballenero se acercaba, se le avisaba, había un protocolo. Se le avisa por radio, si no contestan por megafonía, si no contestan se dispara al aire y si no contestan se dispara a la proa. Vale. En la mayoría de los casos, ya claro, cuando les disparaba decían, hostia, estos son españoles y van armados, pum, media vuelta y se iban. ¿Pero se asustan o hacen que se asustan? ¿O realmente les da igual que...? A ver, como solían ir todos drogados, ahí desaparece. Ellos están desesperados, tienen que volver a puerto con algo, ¿no? Y igual es el primer barco con el que se cruzan en un mes. Y dicen, esta es la oportunidad, o nos subimos a ese barco o nos morimos aquí en alta mar. Entonces les daba igual. Entonces cuando ese protocolo han seguido avanzando y no han contestado, nos han dado media vuelta, pues entonces el siguiente paso ya era disparar, claro. Sí, sí. ¿Y cómo...? De hecho, hice esta pregunta el otro día por un grupo que tenemos en la comunidad del podcast. Me preguntaron, oye, pregunta si la amenaza de los piratas ya sigue tan activa como hace años, ¿es menor o...? Yo creo que es menor, por los compañeros que todavía quedan por allí, con alguno que tienes contacto, es menor. Yo entiendo que por eso. Aparte de la situación que en Somalia no sé exactamente cómo está, pues está fatal, supongo. Pero yo creo que es eso. Al saber ellos que los españoles van armados... Buena imagen, ¿no? Sí. Se tiene... Sí, no sí. sabía yo eso, ¿eh? La verdad es que sí. Al pedir un perfil concreto, a ver, que luego haya habido cada personaje que podíamos estar aquí programa y programa hablando de casos que no se lo cree la gente. ¿En qué sentido? ¿De seguridad privada? Sí, de personal de protección marítima. Pero claro, personaje en plan como... muy, muy extraños, que hacían cosas muy raras. Entonces, y te tocaba convivir con uno de esos... ¿Te ha pasado? No, a ver, cada uno tiene sus manías y cuando conviven meses y meses, al final es lo que dices tú. Imagínate, ahí tenías que convivir con la tripulación, que era el capitán, el capitán podía ir el armador y el jefe de máquinas. Esos tres eran españoles, ya digo, vascos o gallegos, que bueno, te pueden caer mejor o peor, pues también tiene sus peculiaridades, ¿no? En cada región somos como somos, exacto. Sí, sí. Entonces te podías llevar mejor o peor con ellos, porque a ver, esto es como todo. Había algunos que sí, por ejemplo, había algunos vascos que sí eran radicales o eran abertzales o eran políticamente de aquella gente. No. Pero como tú estabas allí para protegerles, pues eran prácticos. Es decir, bueno, igual este hombre no me cae bien porque ha sido militar y es muy patriota, pero me está protegiendo. Exactamente.
Claro. No se hablaba de política, lógicamente. Cuando se coincidía en el comedor o en las maniobras, en según qué cosas, no se hablaba de eso. Y luego estaba la tripulación, los pescadores, por decirlo así, que eran todos africanos. Pero bueno, esos también iban a lo suyo, pues son gente de otra forma. Normalmente eran senegaleses, de Mali, de Ghana, de Costa de Marfil, eran de todos los que vieran de esos países. Y sí, que cada uno vaya a lo vuestro y que... Claro, exacto. Y allí convivías, no te quedaba otra. La activación entiendo que era muy rápida, es decir, habiendo convivido con tanta gente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Océano Índico? ¿2 años me dijiste? Sí, 2015-2016. Y habiendo convivido con tanta gente, con sus curiosidades, igual que todos tenemos, sí. ¿Existe ese perfil de oigo un disparo y automáticamente me voy ya que tengo que matarlo al que acaba de... Sí, no, pero bueno, yo incluso... Que me da curiosidad y que pregunto... que yo incluso voy por la calle y escucho una deflagración, una detonación que no es un disparo y me... Y te activas, ¿no? Sí. O sea, no llego como en una película, no me acuerdo cuál era, que escuchaba, ¿sabes? El taladro de este neumático. Claro. En una película uno se tira al suelo al escuchar eso, porque había estado en Vietnam o lo que fuera, sí. Y la gente se ríe de él. Que no lo critico, que coño. Pero no llegar a ese extremo, pero es totalmente normal. Pero, sí. Tú ten en cuenta eso, que si era por el día y había un compañero durmiendo porque acababa de salir de turno y tú estabas en el comedor, allí en la cocina, estabas con el fusil y estabas ya vestido para salir para arriba. Pero es que incluso si estabas abajo y había una alerta, lógicamente subíamos. No es mi turno, no subo, no. Allí no... Si hay un ataque, hay un ataque. Claro. Entonces, normalmente es que dormíamos vestidos prácticamente. Tú ten en cuenta que ahí en el Índico es como en las Islas Canarias, el clima. Entonces, es un verano continuo. Entonces llevamos siempre pantalón corto, zapatillas lo más ligeras posible, las camisetas que nos daba la empresa cortadas, con las mangas, o sea... Sí. Que era ese clima. Entonces, y prácticamente estaba ya dispuesto a subir. De hecho, se hacían a veces el entrenamiento a oscuras, desde el camarote, a ver lo que tardabas en subir, ya preparado para la acción. Porque vuestro despliegue, es decir, a la hora de disparar, dicho así a bote pronto, es estando en la... ¿Cómo se llama? La parte del barco... La cubierta... En la cubierta del barco. Exacto. Es disparando desde ahí. Claro. Y... Sí. Es decir, subiendo desde el camarote, ¿no? Donde me decías que estabais. Exacto. Está un par de niveles por debajo, por decirlo así, a la cubierta de la línea de flotación. Entonces, claro, los camarotes están abajo y tú ya tenías que subir por decirlo, hay una planta baja y luego ya subías depende del barco, ¿no? Para no utilizar términos más técnicos, más marineros, ¿no? Pero... Sí, pero que esa era vuestra línea de actuación, exacto, ¿no? Tú ya tenías que memorizar el camino. Y temíais también muchas veces si algún pirata por la noche, que entiendo que no debería de pasar porque si no estaría gente como tú tan atenta, claro, pero que se metiese al barco... Sí, claro, siempre tienes ese miedo. Pues de hecho, para eso estás ahí, lo que dices tú. Claro. O sea, yo hubiera sido incapaz de quedarme dormido en la guardia a pierna suelta por ese miedo. Es que imagínate que te despierta el pirata. Hola, que estoy aquí. Es que no te puedes permitir eso. No te ha pasado, ¿no? No, vamos, que yo sepa. Te pregunto, que a lo mejor sí, ¿no? No. De hecho, vamos, ya teníamos metido en la cabeza que no se acerquen a unos 400-500 metros, que es el alcance que puedan tener, por malos que sean ellos tirando, por drogados que vayan y por mal mantenimiento de su armamento, del Kalashnikov que llevaban, o el RPG-7, el lanzagranadas, porque a esa distancia te aciertan. Un barco es un barco, es un objetivo grande. O sea, que no se acerquen a esa distancia. Por eso el llevar la ametralladora y llevar el fusil. Vale. Intentamos siempre mantenerlos a la distancia de la ametralladora. Si ya tenías que echar mano del fusil, es que ya estaban bastante más cerca. Porque acertar ya con un fusil a más de 400 metros ya es complicado. Mucho. En tierra. Imagínate en un barco que tiene el cabeceo y la deriva. Y el barco que te viene enfrente, la lancha, igual se está moviendo para el lado y tú además se tienes que pillar justo en el momento ese que ni gire para el lado, no la deriva ni el cabeceo. Es muy complicado acertar. Sí. De hecho, hacíamos prácticas de tiro. No muchas, no podíamos gastar mucha munición porque esa munición la podías tener que utilizar. Entonces, el capitán del barco no quería que gastásemos mucha munición, ¿no? Es lógico, es algo práctico. Que nos quede por si vienen de verdad. Claro. Entonces soltábamos normalmente un barril
en una plataforma que flotaba a X distancia. Cuando estaba a 1200 metros, pum, con la ametralladora. Entonces lo iban acercando. Cuando ya estaba a 500, 600, con el fusil. Y lo iban acercando y tú pues lo veías los impactos que... Y no es que estuviera hecho un colador el bidón precisamente. Es difícil, acertar. Es difícil. Porque el armamento que llevan ellos me has dicho que es un lanzagranadas, ¿no? Sí, el lanzagranadas y no, el Kalashnikov. Ya es más difícil que vayan con ametralladoras. Porque eso ya requiere una fusta y requiere un... En los balleneros o en ese tipo de embarcaciones sí pueden llevarla. Pero en el esquife ya era más complicado que pasaran de eso, del Kalashnikov y del RPG-7. ¿Y alguna situación así que me puedas contar, aunque sea con palabras mágicas, por decirlo de alguna forma? No, ya te digo, pasan más anécdota, cosas. algún momento curioso, alguna curiosidad que tú creas que pueda aquí impactar a la gente. O... No, bueno, allí, a ver, era lo que te digo de la convivencia, el saber estar entretenido en tus ratos de ocio y luego pasarte toda una noche 4 horas, porque claro, de noche tú vas con tu visor nocturno, por eso es más difícil que te vengan los piratas. Los piratas normalmente no tenían visores nocturnos. Vale. Entonces tú por ese lado estabas más tranquilo. Y además lo detecta, ¿no? El propio capitán te dice, oye, mira que se está acercando una embarcación a esta distancia por este lado. Entonces pues tú ya estabas pendiente por ahí. ¿Qué pasaba? Que con algunos esquifes más modernos eran de fibra de carbono y era más difícil de detectar. Entonces, por eso no te podías relajar nunca, porque incluso de noche o si no veías nada en el radar, se te podía presentar ahí uno cerca. Y eso, a nivel mental, el estrés continuo, pues, ¿cuánto tiempo es el máximo que has estado activo en un barco protegiéndolo? A ver, normalmente tú hacías el turno de guardia. Sí. La noche normalmente, pues depende de la época del año, pero hacías 4 horas o 6, pero no intentaba. 6 seguidas ya era un poco... Intentábamos partirlo. Que te pillaba en mitad de tu turno una alerta, el que estaba descansando subía para arriba. Oye, que ha habido un avistamiento y que les hemos avisado y que siguen para adelante. Pues tú ya te activas, ya... Entonces te podía alargar, pues había que estar ahí hasta que desapareciera el peligro, se dieran media vuelta o fuera una falsa alarma. Pero claro, échate luego a dormir. Sí, pero como me has dicho antes, ¿no? Que estabas a lo mejor 2 meses en el barco. Claro. Que son 2 meses de activación, de estar ahí. No, sí, por eso te digo que es que tú vas acumulando años y años de servicios así y es que no descansas nunca ni te relajas nunca por eso.